Mi trabajo es, o al menos era, trabajar para una empresa de almacenamiento de bajo presupuesto. En este tipo de trabajo, encuentras muchas cosas raras que la gente deja. Sobre todo chatarra, a veces objetos de valor. De vez en cuando, mi empresa, TD Storage, hacía una subasta de cosas que la gente dejaba, pero la mayoría de las veces no se molestaban. En cambio, mi trabajo era ir a limpiar las unidades abandonadas y prepararlas para el siguiente cliente. Era una vida decente, al menos hasta la semana pasada, cuando encontré esa maldita radio. Acababa de llegar al trabajo para empezar mi turno. Me acerqué a la puerta principal e introduje el código por costumbre. Al ver que no pasaba nada, me quejé. Recordé que la puerta electrónica estaba rota y no estaba seguro de cuándo, o si, la arreglarían. Busqué a tientas la vieja llave que me habían dado, abrí la puerta contigua y entré en el almacén. El gran candado se desprendió y cayó al suelo con un ruido metálico al abrirse la puerta, con bisagras tan oxidadas como el resto del destartalado almacén. Reí brevemente al pensar en el nombre de la empresa, TD Storage. Supuse que, como nuestros precios eran baratísimos, era lo único que salvaba el escaso negocio que este lugar generaba. Ni siquiera estaba seguro de si había otros empleados, o si solo éramos yo y el encargado del estacionamiento, Tim, que nunca parecía estar por allí. Me guardé la llave en el bolsillo y seguí adelante. Encontré el edificio desolado como siempre. Mis pasos eran huecos en el silencio. Era un mundo de pintura descascarada, números descoloridos y tornillos tan viejos que se descascarillaban rojos en el suelo. Mientras caminaba hacia la unidad que buscaba, mis botas encontraron cada grieta y grieta. El hormigón estaba viejo y desgastado, como muchas cosas en aquel lugar destartalado. Me preguntaba si alguna vez lo arreglarían. Mantuve un ritmo constante. Mi turno acababa de empezar y no tenía prisa. Deseé que no hubiera sido tan silencioso. El sonido del aislamiento, el eco de nada más que mis propios pasos, era inquietante. Me molesté conmigo mismo por haber olvidado cargar los auriculares, al darme cuenta de que el ambiente solitario probablemente sería mi único compañero ese día, a menos que me encontrara con alguien. El pequeño circuito que recorrí reveló más unidades de almacenamiento. El óxido florecía como una plaga, extendiéndose desde esquinas y bisagras. Los números, antes llamativos y brillantes, ahora se habían desvanecido. Al ver el deterioro, me alegré de haberme vacunado recientemente contra el tétanos. Todavía no podía creer que la gente estuviera tan desesperada como para usar este lugar para almacenar cualquier trasto del que no pudieran prescindir. Supongo que no podía decir mucho. Después de todo, tenía que trabajar en este caos. Cuando empecé a trabajar aquí, pensé que la soledad sería agradable. Sin embargo, ahora me sentía aburrido y un poco solo, sin nada que me moviera excepto el viento frío de afuera y los pensamientos en mi cabeza. Me adentré en las instalaciones, mirando una unidad cercana. Estaba cerca. Había más de 100 unidades, así que casi había llegado a mi destino. Las filas de unidades de almacenamiento se extendían en largos pasillos. El tamaño era lo único en lo que este lugar no escatimaba, aunque a veces era tedioso caminar por el terreno. Las unidades estaban una al lado de la otra, observándome monótonamente mientras caminaba entre ellas. Entonces llegué a la unidad 113. Tenía una nota de Tim, el administrador del lote, que indicaba que ya había pasado el último aviso para que el propietario pagara o desalojara la propiedad, antes de que tomáramos posesión. Logré forzar la puerta, que seguía un poco atascada después de abrirla. Incluso en la penumbra de la bombilla parpadeante del techo, pude ver cómo alguien había dejado el lugar hecho un desastre. El suelo estaba cubierto de escombros, los papeles estaban rotos, pisoteados o deformados por el agua. Había un dibujo en la pared, probablemente algún tipo de graffiti. Lo froté con un dedo y me relajé al darme cuenta de que era tiza y no pintura, más fácil de limpiar. Cuanto más miraba a mi alrededor, más claro me parecía que había descubierto la obsesión de alguien. Libros viejos se apilaban contra las paredes del mueble y se caían de cajas desmoronadas. Los lomos de los libros tenían títulos y símbolos raros que parecían sacados de lo oculto. Su fragancia polvorienta impregnaba el aire, mezclándose con el olor metálico del metal y los cables esparcidos como las secuelas de una explosión. Trozos de latón y herramientas oxidadas reflejaban la tenue luz del techo. Parecía como si quienquiera que usara la unidad hubiera estado construyendo o reparando algo. Al menos así era antes de que la abandonara. Me pareció bastante discordante el contraste entre los libros raros, los extraños símbolos de tiza y la chatarra metálica. Quizás le di demasiadas vueltas. Pero era más extraño de lo habitual. La mayoría de las unidades se llenaban lentamente, a un ritmo que sus dueños nunca admitieron que era basura. Pero esta no. No cuando por la habitación se veían papeles con notas y diagramas garabateados a toda prisa, tapices de ideas clavados al azar en las paredes. Con el suelo lleno de libros abiertos, con las páginas subrayadas frenéticamente y signos de exclamación.
Quienquiera que hubiera usado este espacio lo había hecho una sensación de propósito casi frenética, evidente en la disposición caótica pero intencionada de cada objeto. Observé con más atención el extraño contorno. Las líneas de tiza se habían trazado como huellas por las paredes y el suelo. Diagramas se entretejían entre el caos, inquietantes como venas incorpóreas. Las líneas diseccionaban las paredes, corriendo y formando bucles antes de llegar a extremos romos. Hileras de símbolos se perdían en rincones olvidados. Había una simetría en ellas, un ritmo que me hizo preguntarme si las habrían dejado atrás para ser encontradas. Cerca de la pared del fondo, me topé con una disposición que parecía menos caótica que las demás. Algunos libros habían sido abiertos y dejados como puertas entreabiertas, con un patrón circular que se traducía de una página a la siguiente. Me detuve sobre ellos, con mi propia respiración sonora en el aire viciado. Un sonido agudo me azotó desde arriba y luego desapareció con la misma rapidez. Me quedé inmóvil, esperando a que volviera, casi deseando que lo hiciera. Pero no se oía nada más que el traqueteo de la luz defectuosa y el tamborileo de mi propio corazón. La habitación vibraba con un silencio inquietante, de esos que me impedían pensar con claridad. No podía explicar por qué, pero algo en la forma en que todo había quedado allí me parecía extraño. Mientras navegaba entre las torres de cajas, mi vista se fijó en lo que yacía en el centro del almacén, una radio antigua. Parecía que alguien la había traído directamente de los años 40. La cosa estaba colocada sobre una vieja mesa auxiliar, como si temiera que no la viera. Incluso desde el otro lado de la habitación, noté lo extrañamente nueva que parecía. Caoba brillante y cristal, libre de las capas de mugre y podredumbre que lo cubrían todo. No podía creer que alguien dejara esa cosa atrás. Quienquiera que haya usado la unidad 113 debe haber sido un poco excéntrico. Los extraños dibujos, libros y radio lo hacían parecer un conspiranoico o algo así. Quienquiera que fuera, lo había perdido todo. Parecía extraño que se tomaran tantas molestias para poner todo esto aquí y luego lo abandonara. Y ahora era mi trabajo limpiar el desastre. Estaba seguro de que había una historia interesante tras las marcas y los libros, pero sobre todo tras la radio impecable. Había algo en su ubicación, en el cuidado con el que la habían dejado, que despertó mi interés. Me dije que primero debía coger la carretilla y empezar a sacar las cajas de libros. Sin embargo, la radio me intrigaba demasiado. Tenía que averiguar si aún funcionaba y, de ser así, ver cuánto podía valer. Extendí la mano para tocar el dial y encenderlo, y la radio vibró con una extraña anticipación. La extraña retroalimentación era extraña. La ignoré y, cuando finalmente giré las perillas, los altavoces emitieron un chasquido y llenaron el aire de estática, más fuerte de lo que esperaba y con más urgencia de la que esperaba. Estuve a punto de apagar el aparato de nuevo, abrumado por el incesante ruido blanco, pero finalmente captó la señal. Y la señal tenía voz. No era una voz que hubiera oído jamás. Chisporroteaba a ráfagas, atonal y discordante, como si el aire estuviera lleno de abejas. Pero al acercarme, se volvió más aguda. Menos ronca y más zumbido. Menos zumbido y más súplica. Acerqué la oreja, tan cerca que sentí que se me erizaban los pelos. Pensé que la estática era ensordecedora, pero me equivoqué. La claridad era peor. Por favor, ayuda, era sutil, tan sutil que casi la guardé y fingí que no era más que un eco en mi mente solitaria. Pero la voz se negaba a apagarse. Pensé que podría ser algún truco, tal vez una grabadora secreta que reproducía algo. La voz tenía un aire distante, como si viniera de otro tiempo, lugar o dimensión, retorcida, distorsionada y desgarradora. No sabía por qué, pero cuanto más la escuchaba, más real me parecía. No podía explicarlo, solo decir que la conocía como un animal atrapado conoce una trampa. Se enroscaba sobre sí misma, un infinito rollo de terror. Por favor, ayúdame, consideré ir a buscar a Tim, pero no estaba allí cuando llegué y no estaba seguro de si estaría allí ese día. Pensé en llevar la extraña radio a la policía para ver si sabían qué hacer. Pero algo en el atractivo de la voz me impulsó a escuchar, como si estuviera destinada específicamente a mí y solo yo pudiera ayudar. Después de todo, no había nadie más que pudiera oír, nadie más que pudiera reconocer que se lo tomara en serio. Nadie más que la radio y yo, vibrando en una armonía espantosa. ¿Qué se suponía que debía hacer para ayudar? ¿Y a quién intentaba ayudar? Me senté con la cabeza entre las manos y escuché hasta que me sentí demasiado perturbado para seguir escuchando. Apagué la radio y el aturdimiento en el que me encontraba se disipó. Salí del almacén para recuperar el aliento. Después de unos momentos, me recuperé y volví adentro. Tenía que intentar averiguar qué estaba pasando. Volví a encender la radio. La estática volvió a llenar la habitación, rebotando en las paredes de cemento e inundando cada rincón. Escuché, esperando algo, sabiendo que llegaría, temiendo lo que pudiera ser. La voz irrumpió como un grito lejano, más fuerte esta vez, desgarrada y recompuesta por el éter crepitante.
Osciló, subiendo y bajando. Mi columna se tensó. Ayuda, huele, mucho, hambre, por favor, la voz desesperada suplicaba en el vacío y escuché, incapaz de ayudar, pero dolorosamente consciente de quién estaba en apuros y de lo que pudiera estarle sucediendo. Retrocedí tambaleándome, con la mirada fija en el dispositivo. La situación parecía surrealista, imposible. Y, sin embargo, estaba allí. Real como las motas de polvo que se arremolinaban en la tenue luz. Mis dedos se clavaron en el borde de la frágil mesa donde descansaba la radio, aferrándome al mundo que giraba bajo mis pies. Tenía que hacer algo, tenía que intentar comunicarme con ellos, pero ¿cómo? En ese momento tuve una idea. Agarré la radio, escrutándola con manos temblorosas, siguiendo el contorno de sus diales e interruptores. Le di vueltas, frenético y desesperado, hasta que vi los cables desgastados y la pequeña sección encargada de la comunicación. Para mi consternación, el transmisor estaba dañado. Los gritos de auxilio continuaban y yo intentaba pensar qué podía hacer. Pensé que había algo que podría funcionar. Regresé a la oficina principal del almacén. Para mi suerte, encontré lo que buscaba. Una vieja radio de aficionado. Era un aparato viejo, maltratado y manchado de grasa, una reliquia de otro tiempo. Sus perillas estaban desgastadas y lisas, su placa frontal rayada por el paso del tiempo. Aunque la radio no encendía, el transmisor parecía intacto, así que me puse a trabajar. Necesitaba entender. Necesitaba ayudar. Necesitaba saber quién llamaba y dónde estaba. Mis manos se movían con un propósito que apenas reconocía, preparando un espacio de trabajo en el abarrotado almacén. Había encontrado una pequeña caja de herramientas, usada principalmente para reparaciones en el estacionamiento. La abrí, rebuscando entre llaves de vaso desparejadas y destornilladores olvidados, sacando lo poco que necesitaba para empezar. Encontré otros componentes, como alicates, en la propia unidad 113, aunque la mayoría de las piezas desechadas eran inútiles para mi trabajo. El trabajo me llevó un tiempo, ya que era experto en restaurar aparatos electrónicos, pero no con cosas tan antiguas. Sin embargo, una extraña paz, inquietante y absorbente, me invadió mientras me perdía en la reparación. El mundo exterior se desvaneció, reduciéndose al tamaño de la radio y la magnitud de la tarea en cuestión. Desmonté los cables viejos y los volví a colocar, con cuidado de no tirar demasiado fuerte ni demasiado rápido. El tiempo transcurrió desapercibido, marcado solo por el parpadeo de la bombilla y el suave latido de mi corazón. El sonido de la radio se había ido, tras apagarla para repararla. Sin embargo, el silencio se sentía peor, casi insoportable. La ausencia de la voz me impulsó hacia adelante con una urgencia indescriptible. Tenía que hablar con ellos, tenía que ayudar. Terminé la última conexión, con las manos rígidas y doloridas, y la mente hecha un torbellino de pensamientos. La radio estaba frente a mí, reparada, al menos hasta donde alcanzaba la vista. El grito de auxilio persistía en mi mente, la súplica desesperada se negaba a desvanecerse. Esperaba que mi plan funcionara. Solo había una forma de saberlo con seguridad. La encendí. El estruendo de la estática se escuchó de inmediato. La conexión sonaba mal y casi la apago de nuevo, pensando que podría haberla empeorado. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, la voz se coló, creciendo entre el ruido, humanizándose poco a poco. Ayuda, alguien, por favor, la voz, la misma súplica desesperada, se extendía a través de capas de interferencia. Era un espectro, tenue y distorsionado, casi perdido en la estática, pero allí, inconfundiblemente allí. La voz fluía y refluía, aumentando en fuerza solo para desintegrarse y disolverse en el implacable mar de sonido. Ayuda, me, huele, estoy, aquí, todos, se, han, ido, ellos, se, han, partido, parecían desesperados y ya tenía los medios para intentar ayudar. Tomé el transmisor recién reparado e intenté responder. Hola. ¿Quién habla? ¿Cómo puedo ayudar? La estática se fue apagando poco a poco. Una larga pausa me hizo reflexionar sobre si había funcionado. Antes de que pudiera repetirlo, volví a oír la voz. La estática finalmente disminuyó, revelando una voz que ahora parecía más clara, más centrada. Temblaba con lo que solo pude interpretar como alivio. Tú, yo. ¿De verdad, me, oyes? La voz sonaba femenina ahora, aunque tensa y débil, como si hablar requiriera un esfuerzo tremendo. Gracias, pensé, que nadie me encontraría jamás. Me acerqué al transmisor, con el pulso acelerado. Sí, te escucho. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Ya no sé dónde estoy. La voz se quedó, disolviéndose momentáneamente en estática antes de volver, más clara que nunca. Está oscuro. Muy oscuro. Llevo atrapado aquí tanto tiempo. Ni siquiera sé cuánto tiempo. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Dónde está? ¿Te secuestraron? Avísame para que pueda enviar ayuda, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. La radio, si se oye, emitió un chasquido.
No, encontré algo, en los libros. Una puerta. Una salida. Sus palabras salían más rápidas ahora, más desesperadas. Me creía muy lista. Creía haber descubierto algo que nadie más había descubierto. Pero me estaba esperando. ¿Qué te esperaba? ¿Quién eres? Presioné el transmisor con más fuerza, como si la presión física pudiera fortalecer nuestra tenue conexión. Me llamo Rebecca. Alquilé este apartamento para estudiar. Era el único lugar seguro. Los libros, los símbolos, todo forma parte de algo más grande. La estática aumentó un momento, ahogando sus palabras antes de volver a desaparecer. Hay hambre aquí, en este lugar entre lugares. Se alimenta de nosotros, de esencia. Ayúdenme, me estoy desvaneciendo. Observé las marcas de tiza con una nueva comprensión. No eran aleatorias en absoluto, formaban un patrón, un diagrama, una puerta. ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Qué necesito hacer? La urgencia en mi voz me sorprendió incluso a mí. Apenas podía creer lo que estaba pasando, pero la imposibilidad de la situación no apaciguó mis ganas de ayudar. La radio se quedó en silencio tanto tiempo que creí haberla perdido. Luego, más suave que antes. El ritual. Tienes que invertirlo. El libro con la encuadernación roja, en la pared del fondo. Página 43. Mis ojos recorrieron el caos hasta que lo localicé. Un volumen encuadernado en cuero, con el lomo color sangre seca. Revolví cajas y escombros, agarrándolo con manos temblorosas. El libro era más pesado de lo que esperaba. La cubierta de cuero estaba desgastada por momentos, agrietada y descascarada por otros. Hojeé las páginas amarillentas, cada una cubierta de letra apretada y diagramas arcanos que parecían cambiar de lugar cuando no las miraba directamente. En la página 43 revelaba un complejo patrón circular, similar a las marcas de tiza en las paredes, pero más intrincado. Anotaciones en tinta descolorida llenaban los márgenes, algunas tachadas, otras subrayadas varias veces. Lo encontré, dije, volviendo a la radio. Pero no entiendo qué estoy viendo. Los símbolos necesitan ser redibujados, al revés. La voz de Rebecca se volvió más débil, apareciendo y desapareciendo como una mala señal. Las palabras, pronúncialas, al revés. Date prisa, puedo sentirlo, acercándose. ¿Qué se acerca? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Una ráfaga de estática surgió de la radio, tan fuerte que tuve que taparme los oídos. Cuando se calmó, la voz de Rebecca había cambiado, más grave, estrangulada, como si hablara a través de algo espeso. Por favor, ayúdame. Se me erizaron los pelos de los brazos y el aire en el almacén parecía volverse más frío y pesado. Volví a mirar el libro, estudiando los símbolos. Me resultaban familiares, aunque sabía que nunca los había visto. Mis dedos recorrieron el contorno de la figura central, una forma retorcida e inhumana con demasiadas extremidades y ojos que parecían seguir mi mirada por la página. Un sudor frío me cubrió la frente. ¿Estaría esta pobre chica atrapada allí con esa cosa? Mi mirada se dirigió a las marcas de tiza en la pared, viéndolas con una claridad renovada. Me acerqué a la pared y borré rápidamente las marcas antiguas, reemplazándolas con patrones invertidos. Me moví tan rápido como pude, impulsado por la angustia de Rebecca en la radio. Algo terrible se avecinaba para ella y tenía que salir de allí. El polvo de tiza se pegaba a mis dedos sudorosos mientras trabajaba. Cada símbolo requería un cuidado minucioso para invertirlo correctamente. El corazón me latía con fuerza en las costillas y me encontré mirando por encima del hombro las sombras que parecían cambiar cuando no las miraba directamente. El símbolo final tomó forma bajo mi mano temblorosa. Un glifo retorcido que parecía un ojo con zarcillos que se extendían en espiral. Ya casi terminó, grité por la radio con la voz entrecortada por la tensión. Solo una línea más. Las palabras del libro se sentían extrañas en mi boca al pronunciarlas al revés. Cada sílaba era resbaladiza y errónea, como algo que no estaba destinado a ser pronunciado por lenguas humanas. El aire en el almacén se densificó, cargado de una electricidad que me erizó la piel y me puso los pelos de punta. Al completar el último símbolo invertido, la radio estalló con un sonido que no era estático, sino algo más profundo, más primario. Un grito que se transformó en rugido, seguido de la voz de Rebecca, repentinamente cristalina y urgente. Funciona. Gritó. Veo luz, siento que vuelvo. Por favor, no te detengas ahora. Tengo que salir de aquí. Las marcas de tiza comenzaron a brillar con una luz azul enfermiza, pulsando al ritmo de las súplicas desesperadas que provenían de la radio. La temperatura en la habitación descendió tan rápido que mi aliento se convirtió en nubes visibles. Las páginas del libro revolotearon como si las hubiera arrastrado una brisa repentina, aunque el aire mismo parecía estancado, congelado. El resplandor de los símbolos se intensificó, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre el suelo de hormigón. La puerta del almacén cayó sobre sus rieles y se estrelló contra el suelo.
Ignorando las distracciones, esperaba que el ritual por fin hubiera terminado. Sin embargo, los gritos inquietantes de Rebeca volvieron a romper el silencio, distorsionados de nuevo. Un último paso, date prisa, la radio no se comunica, llévala a algún lugar, donde sea mejor recepción, fuera de ahí. Su voz resonó con una urgencia escalofriante, como si las paredes mismas se estuvieran cerrando, asfixiándonos en una carrera desesperada contra el tiempo. Tenía que dar un último paso, pero ¿cuál? Necesitaba una señal más fuerte. Se estaba interrumpiendo otra vez y necesitaba mejor recepción. Sacar la radio del edificio podría marcar la diferencia. Tenía que hacerlo. Mis ojos se fijaron en la radio. Las delgadas paredes del almacén resonaban con el sufrimiento de Rebeca. Los gritos eran frenéticos. Parecía que estuviera sufriendo. Tenía que ayudarla, conseguir un mensaje claro y completar el último paso. Tomé la vieja radio y corrí hacia la puerta. Con las prisas, casi tropecé. Mi pie resbaló con un libro cercano que se había caído. Me agarré antes de caer, sin apenas notar la línea de sal que había tocado. Mi pie la golpeó, la rompió y dejó rastros por todas partes. Ese fue el momento en que todo cambió. La presión que siguió fue inmensa, un peso invisible que cayó tan rápido y fuerte que apenas pude comprenderlo. Era como si el aire mismo se volviera contra mí, asfixiándome, quitándome el aliento. Mi mente corría, pero se quedó en blanco. El terror eclipsaba mis pensamientos. En mis manos, la radio se retorció. Fue tan repentino, tan violento. No tuve tiempo de apretarla antes de que se soltara, arrancada por una fuerza mayor que cualquier otra que hubiera conocido. Lo vi caer a cámara lenta, como si el mundo se hubiera ralentizado solo para permitirme ver su fin. Plástico, metal y cables, brillantes destellos blancos y plateados, se hicieron añicos contra el suelo agrietado. El ruido fue explosivo, más fuerte que un trueno, una orquesta de destrucción. El aire se estremeció. Las paredes temblaron. Entonces lo sentí, una presencia inmensa y opresiva. Algo se había liberado, pero no era Rebeca. En ese momento, me habló. No fueron palabras, sino un terrible zumbido. Me recordó el sonido de miles de insectos, piando a la vez. Un viento frío azotó el almacén, haciendo crujir los papeles y agitando las páginas de los libros abiertos. Entonces me tambaleé ante la atronadora proclamación del ser real que había escapado. Yo soy hambre, rugió, yo soy el vacío entre las estrellas. Lo divino hecho manifestado. Me tambaleé hacia atrás, derribando una pila de cajas de cartón enmohecidas. Los libros dentro se desparramaron por el suelo de cemento, y sus páginas se abrieron para revelar más de esos terribles símbolos. Una niña lista me encontró, continuó la voz, casi ronroneando. Tanto conocimiento en esa linda cabeza. Creyó que podría comulgar con lo divino, someterme a su voluntad. Un sonido como el de un cristal rechinando que podría haber sido una risa. Estaba deliciosa, pero su voz, los tonos abisales se transformaron en una inquietante imitación de la de Rebeca, persistente en cada palabra, aún suave dulcísima. Mi espalda golpeó la puerta del almacén. Busqué a tientas el pomo, mientras miraba hacia atrás, buscando desesperadamente el origen de esa voz terrible. Intentó retenerme aquí. Las ataduras que me puso aún funcionaron para atraparme y matarme de hambre, declaró la voz de la radio. Pero me has liberado de esta prisión. Mis extremidades estaban pesadas y mis pensamientos, lentos. Se formó escarcha en las paredes metálicas al caer la temperatura. Intenté hablar, pero el terror me heló la lengua. Recordé las instrucciones para invertir las marcas de tiza. Las extrañas vocalizaciones. Sacar la radio, romper la línea de sal. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de mi error. El ritual nunca tuvo como objetivo liberar a Rebeca, había liberado lo que la había matado. La voz inquietante resonó una vez más. Te agradezco que me hayas liberado, pequeña. La recompensa por tu servicio y mi liberación es tu vida. Al menos por ahora, estoy segura de que te volveré a ver pronto. Las palabras me envolvieron, dejándome paralizada, atormentada y vacía. La presencia en la habitación desapareció al instante. No podía moverme. No podía respirar. El mundo se detuvo, y solo oía ese susurro, resonando una y otra vez hasta que fue lo único que quedó en mi mente. El silencio también se apoderó de mi mente, y me quedé solo. Me quedé en la puerta, agobiado por la terrible certeza de lo que había desatado sobre el mundo. La radio destrozada yacía en pedazos, un claro testimonio de mi fracaso. Repasé cada momento en mi mente, cada recuerdo nítido e implacable. La enormidad de lo que había hecho me invadió como una niebla sofocante. Desde ese día, no ha ocurrido nada más. Abandoné mi puesto en Tid y Storage sin dar explicaciones, deslizándome silenciosamente hacia el olvido. Ahora hay una presencia monstruosa acechando en algún lugar. Sea lo que sea, me conoce y soy plenamente consciente de que mi fugaz respiro pronto se desmoronará. Me quedo en esta vigilia solitaria, atormentado por el miedo a lo que se ha desatado.
Que este relato me sirva de advertencia. A veces es mejor dejar sin respuesta un grito de ayuda.